Diego, vos fuiste presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. ¿Cuál era la tarea que cumplían en ese caso, en ese lugar? Es muy interesante el rol de la autoridad regulatoria. Primero tiene que ser, como regulador, tiene que ser independiente del sector, por eso está ubicado, depende directamente de Secretaría General de Presidencia. O sea, depende de la Presidencia de la Nación. Depende de Secretaría de la Nación, pues la idea es que esto le da al gobierno una mirada objetiva acerca de el estado de la seguridad del sector nuclear, y para eso lo que tiene la autoridad regulatoria es grupos de inspectores, gente es muy interesante la autoridad regulatoria porque es una institución relativamente pequeña, pero con una expertise y una experiencia enorme en términos de regulación del sector nuclear, que no son solo las centrales de potencia, son los reactores de investigación, los aceleradores de partículas, pero también todo lo que se vincula, por ejemplo, a gammagrafía industrial, es decir, al uso de las radiaciones ionizantes en campos como la medicina. Hablamos de medicina nuclear. Digo, es un espectro muy amplio. Ahora, cuando se crea la Autoridad Regulatoria Nuclear, también se le da incumbencia de asesoramiento en política nuclear a Cancillería. Entonces, por ejemplo, la Autoridad Regulatoria Nuclear participa de las cumbres nucleares, participa de las reuniones anuales del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y sugiere también políticas supongamos, el presidente podría hablarle, decirle cuál sería el grado de asesoramiento que ustedes me pueden dar para cuál es la posición que tiene que tener la Argentina en un tratado de no proliferación o lo que fuere. Por supuesto. Es más, es una de las funciones explícitas que tiene. Una función más te quiero comentar que es muy importante. Cuando la Argentina y Brasil crean esta gran innovación institucional en el año 91, que es la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, quien queda a cargo del lado argentino es Cancillería y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Como Brasil no tiene un regulador independiente, quien queda del lado brasileño es la Cancillería brasileña y la CENEN, que es la Comisión de Energía Atómica brasileña, que se llama CENEN por Comisión Nacional de Energía Nuclear. Estos es básicamente los roles. Ahora, déjame que te cuente algo que es muy interesante. Cuando un país como Arabia quiere importar un reactor de investigación argentino, lo primero que hace es viene a la autoridad regulatoria y te dice, mira, nosotros queremos comprarle a INVAP tal modelo de reactor. ¿Esto es regulable? Ustedes nos pueden capacitar en la regulación, es decir, que en algún sentido la autoridad regulatoria también es punta de lanza de las exportaciones de tecnología nuclear. En general, los países que exportan tecnología nuclear, muchos de ellos en desarrollo, que se están iniciando, como Bolivia, por ejemplo, que se acercó a la Argentina para algún tipo de tecnología, o Cuba en su momento, lo que vienen a buscar, primero que todo, es algo así como un manual, una primera aproximación a la tecnología a partir de sus capacidades regulatorias, porque la regulación también significa los estándares de seguridad que la sociedad exige, porque eso finalmente, probablemente no te dije lo más importante, la autoridad regulatoria es garante de la seguridad de las instalaciones nucleares que hay en el país. Eso es lo que viene a buscar un país a la Argentina cuando viene quiere a comprar. Importar. Exactamente. Ahora, uno de los temas que, digamos, desde afuera, yo soy un lego que mira, hay muchos países que si pudieran tener una bomba atómica, más que países, muchas personas, pongamos grupos de personas, que si pudieran tener una bomba atómica, por lo menos amenazarían con. Sin embargo, no es trivial hacer una bomba atómica, digamos, más allá de la tecnología hace falta tener uranio enriquecido, una cantidad de cosas. ¿Está lejos la humanidad de que grupos de personas puedan hacerlo? Sé que es una pregunta rara, ¿no? No es una pregunta rara, al contrario, es una pregunta que está muy instalada en el mundo de la política nuclear y de la academia, del conocimiento académico que se produce un poco yendo a la saga y tratando de proveer a las políticas nucleares internacionales del conocimiento para evaluar estas cosas. Porque vos hablás de contabilidad, como cuando nos juntamos con los brasileños, decimos, bueno, hagamos como una suerte de contabilidad y vayamos anotando dónde hay uranio, cómo lo hace, quién lo extrae, quién está en condiciones de enriquecerlo. Bueno, todo eso es una cadena que hay que ver quién la puede hacer. Exacto. Ahora, a ver, voy a tratar de no escaparme a tu pregunta, pero sí ir por un... Ponerle en contexto mejor. Dale. Claro. El gran problema de lo que se conoce como la proliferación nuclear, en general, siempre fueron las grandes potencias, que casualmente o no casualmente son aquellas a las que nunca se le aplica el adjetivo de proliferadores. Si uno mira el caso de Estados Unidos
Estados Unidos llegó a tener algo más de 20.000 cabezas nucleares. Frente a la exigencia de desarme, fin de la Guerra Fría, digamos, contexto internacional, Estados Unidos muestra números en los cuales dice, pasamos de 20.000 y pico de cabezas nucleares a 5.000, 7.000 cabezas nucleares. Es decir, claramente Estados Unidos está dando una muestra de desarme nuclear. Cuando uno ¿comprobable es? Cuando uno lo mira, es comprobable, pero también es comprobable que las 5.000 a 7.000 armas atómicas o nucleares que tiene hoy Estados Unidos tienen una capacidad de destrucción mayor que las 20 y pico de miles que tenía antes. En realidad ahí hay una falacia oculta o no oculta, que se discute en todas las cumbres nucleares en Naciones Unidas, siempre que se hacen las reuniones periódicas, aparece el tema. El gran problema parecen ser los países, comillas, pobres o en desarrollo por el acceso, la agenda del terrorismo nuclear, etcétera, que no son agendas para países en desarrollo. Es decir, está muy bien que la Argentina participe de los foros internacionales de terrorismo nuclear o de seguridad nuclear, security, ¿no? Sí. Que no es safety. Sí. Security en el sentido de seguridad de las instalaciones frente a posibilidades de agresión o de acciones terroristas. En ese sentido, está muy bien que nosotros participemos, pero está claro que no está en la línea 1, 2 o 3 de nuestra agenda. La agenda para América Latina es energía, tecnología para medicina nuclear, para aplicaciones industriales. América Latina demostró ser probablemente la única región más pacífica. El plan nuclear argentino es un ejemplo de orientación pacífica, con lo cual, cuando uno ve la insistencia en alinearnos a cuestiones de terrorismo, de seguridad... Pero para eso vino Obama. Entre otras cosas. Por eso estoy haciendo esta introducción. Bueno. Iba a eso, perfecto que te adelantes, porque en realidad estaba yendo a ese punto. Cuando nos visita Obama, Argentina participa de la cumbre nuclear, uno escucha a nuestro presidente haciendo sus declaraciones vinculadas justamente al problema del terrorismo internacional. La verdad que no es nuestra agenda. Lo primero que uno ve en estos indicios es, y uno recuerda la década de los 90, la gran exigencia durante la década de los 90 a la Argentina fue alineamiento a cambio de crédito internacional, es decir, necesitas dólares, bueno, alineate, y el alineamiento significa bajar a cero los puntos de confrontación. Y para Estados Unidos, que Argentina tenga un plan espacial, desarrollo de un lanzador, que tenga energía nuclear o busque autonomía nuclear, son puntos de conflicto, son puntos de confrontación. Bueno, como negocio no se quedan afuera del negocio de las telecomunicaciones también. Exactamente. Porque si la Argentina tiene posibilidades de acceso, no necesita arrendar nunca más ningún satélite de nadie. Tenemos independencia. Eso es la independencia, la soberanía científica que genera tantas cosas. Es que la proliferación disfraza argumentos económicos. Claro, siempre. ¿No? El poder esto es histórico, exactamente. Uno podría decir que esto lo aprende Estados Unidos, lo aprende post Segunda Guerra Mundial. Llevar adelante políticas exteriores en donde genera conflictos, por ejemplo, Brasil y la Argentina rivales. Si Brasil y la Argentina compiten en el sector nuclear, puede darse una escalada nuclear en América Latina. Intervengamos. Intervengamos en el sentido de arbitremos, ¿no? Arbitrar significa, bueno, no desarrollen tal tecnología es proliferadora, es decir, empiezan a tener incumbencias sobre tu política tecnológica, en lo que ellos llaman sensible, todo pasa a ser sensible. Fabricar escobas puede ser que vos quieras en realidad no barrer, sino utilizar los palos como lanza. Entonces digo, donde hay un objeto material siempre hay un uso dual, ¿no? Con lo cual está en la naturaleza propia de la tecnología, la dualidad. Entonces ahí es donde se hace importante tener políticas, es decir, políticas exteriores alineadas con nuestras políticas científico-tecnológicas que sean enérgicas en, por un lado, en demostrarle al mundo nuestra orientación pacífica, pero por otro lado también defender aquellos objetivos que nosotros creemos que son prioritarios, por ejemplo, para un proyecto de desarrollo económico. Tengo que terminar la nota. Vos sabés que me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo porque me resulta muy interesante. Una última pregunta. ¿Cuánto te preocupa el cambio de gobierno? A mí mucho, mucho. Desde el punto de vista, concentrándome solo en las políticas científico-tecnológicas, me preocupa mucho y creo que mi principal preocupación tiene que ver con la confusión que hoy se genera
a nivel social, a nivel de esfera pública, cuando se dice que se están continuando con las mismas políticas de ciencia y tecnología que el gobierno anterior o que el periodo 2003-2015, cuando en realidad probablemente no esté ocurriendo nada más alejado en el campo de la ciencia y la tecnología que lo que se hizo en el periodo 2003-2015. Brevísimamente te diría, lo que se hizo en el 2003-2015 fue poner al Estado como jugador, uno diría protagónico, en llevar adelante inversión pública y liderazgo en términos de generar áreas estratégicas para un modelo de país que necesita tecnología para acompañar el cambio de matriz productiva. Esto significó también a lo largo de 12 años cambiar la cultura o empezar a cambiar la cultura o la ideología de nuestra comunidad científica, que empezó a darse cuenta todo lo que gana el sector científico-tecnológico cuando su rol es social, político, acompaña un proyecto de país en términos de autoestima, en términos de proyección a mediano y largo plazo, en términos de desarrollos vocacionales, hasta yo te diría individuales. Y ahí el Estado como jugador central no tiene que ver con que hubo un gobierno peronista, kirchnerista o desarrollista o neodesarrollista, tiene que ver con un aprendizaje de las últimas 5 décadas, que es qué hicieron los países que hoy lideran el campo científico-tecnológico. No importa si son neoliberales, si son, como se dice, China, socialista o comunista, o Corea, no importa el color o la orientación política, en todos los casos exitosos el Estado fue adelante, haciendo inversión de riesgo, apostando a largo plazo y permitiendo generar, entre otras cosas, espacios de negocios para las empresas, como es la plataforma de ARSAT, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿No les gustaría estar sentado con Diego y tener ustedes las preguntas que se les están ocurriendo y que yo, o no por una cuestión de incapacidad personal, o porque no se me ocurren a mí, o porque no tengo tiempo, o por lo que fuere, pero no les darían ganas de estar sentado con él y hacerle preguntas? Yo siempre me quedo, hablo con él un rato y siento, digo, no le pregunté nada. Y después cuando se va me siento, digo, qué tonto. Bueno, cuando lo vea, pero yo afortunadamente tengo el teléfono de él, podría llamarlo, podría escribirle un mail, etc. Pero es argentino y le interesa defender los intereses del país y poner el Estado en el lugar que corresponde. Gracias por venir, Diego. Nosotros seguimos en Científicos Industria Argentina.